Son muchos proyectos en marcha o a punto de hacerlo en la capital andaluza, donde estos días hemos visto avances importantes pero también contratiempos. La línea 3 del metro ha sumado otro hito en uno de sus tramos, mientras la extensión del tranvía hasta Santa Justa y las mejoras en el entorno de la estación se han encontrado complicaciones. Empezamos por lo positivo, el reciente avance en la ampliación de la red de metro, donde la Junta de Andalucía ha adjudicado las obras desde Doctor Fedriani a la ronda histórica por 173 millones, el tercer tramo de la línea 3 Norte, que también dará servicio en el futuro a la línea 4, el más caro y complejo de esta ampliación, con más de 1 kilómetro desde San Lázaro hasta el cruce de la ronda histórica, pasando por el Hospital Virgen Macarena, obras que deberían comenzar a finales de marzo con un plazo de ejecución de 3 años y 8 meses, tramo muy complejo debido a la peculiaridad de la parada del Hospital Virgen Macarena, con un futuro intercambiador de doble estructura para servir a las líneas 3 y 4 y que tendrá una profundidad de 20 metros, situado bajo el aparcamiento de 3 plantas de dicho hospital. Recordemos que la línea 3 norte del metro de Sevilla consta de 8,9 kilómetros, incluyendo el ramal técnico entre Pinomontano y Prado de San Sebastián, donde conectará con la línea 1, constando de 12 estaciones y un recorrido de 18 minutos, dando servicio a una población de unos 120.000 habitantes y con unas previsiones superiores a los 13 millones de pasajeros al año. Un avance muy relevante para esta obra que se suma a otras en marcha en la ciudad de La Giralda, donde ya se han impulsado contratos por más de 500 millones de euros que abarcan el 63% del trazado de la línea 3 norte del metro. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro avance muy esperado es la extensión del tranvía de la ciudad hasta Santa Justa, donde se construirá un intercambiador, proyecto del que ya hablamos en un vídeo del canal y que se viene tratando de sacar adelante nada menos que desde aquel histórico 1992 para la capital hispalense, una extensión que sumará las paradas de Kansas City y Santa Justa, proyecto que requerirá de una inversión de 46 millones de euros y cuyas obras se esperan adjudicar este año, una extensión que dejará el trazado del tranvía en casi 4 kilómetros y que sumará servicios a las inmediaciones de la gran terminal de la ciudad, en donde también habrá servicios de bus y tranvibús, y donde para su aprobación definitiva se espera contar con fondos europeos. Sin embargo, estos avances se han encontrado con un problema político, ya que el consistorio sevillano está poniendo en entredicho la titularidad de los suelos junto a la estación, pidiendo al ente público que lo acredite, un entorno que se va a transformar en los próximos años y donde aparte de reurbanizar la zona se espera construir una torre de 66 metros, varios bloques de viviendas, un centro cívico y la mejora de la entrada principal de la estación, claramente desfasada, pero que se está estancando y podría no solo retrasar las mejoras de los alrededores de Santa Justa, sino también el intercambiador e incluso la extensión de la línea del tranvía ya citada. Al parecer, estas discrepancias, más allá del jugoso caramelo urbanístico que supone la transformación de este entorno privilegiado de la ciudad, radica en que con la nueva ley del suelo, ahora la entidad estatal debe acreditar que esas dos parcelas de 46.000 metros cuadrados son de su propiedad y no de los otros 64 propietarios del entorno, incluidos en el borrador de la Junta de Compensación, mientras que desde Adif sostienen que el ayuntamiento aún no tiene decidida su participación en la Junta de Compensación necesaria para desbloquear el proyecto, asegurando que no existe ningún problema en la titularidad de sus terrenos en el entorno de Santa Justa, ya que el propio consistorio los dio por buenos en febrero de 2023 con el convenio firmado con anterioridad a la aprobación del plan especial para la ordenación de esos suelos, instando al ayuntamiento sevillano a no poner más trabas a una operación que de retrasarse demasiado
podría quedarse sin los fondos europeos claves para construir el intercambiador y la extensión del tranvía. Esperemos que estos problemas burocráticos y de recelo entre administraciones se resuelvan lo antes posible para progresar con unas obras y proyectos muy esperados en Sevilla que colocarán por fin al entorno de Santa Justa a la altura que se merece y que ojalá pronto podamos confirmar sus avances, así como los de los otros proyectos protagonistas en esta ciudad. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.